José Amarilla es un bebé de 3 meses que tras su nacimiento prematuro depende de un balón de oxígeno para vivir. Su familia ya no cuenta con recursos para adquirir un dispositivo móvil indispensable para el niño y piden ayuda a la gente de buen corazón. Mientras se encontraban en un refugio de inundados, Jorgelina llevaba un embarazo de alto riesgo y con apenas 35 semanas dio a luz en el IPS al pequeño José. Luego de permanecer 2 meses y medio en incubadora, fue dado de alta, pero en su pequeña casa del barrio San Jorge es su madre quien oficia de enfermera. Y es que el niño se alimenta por sonda y depende de un balón de oxígeno para respirar debido a problemas pulmonares. El que tienen es muy grande para poder trasladarse a las necesarias sesiones de fisioterapia y estimulación que debe realizarse. Nuestro balón de oxígeno tenemos solamente uno y él tiene que hacerse su fisioterapia y tiene que consultar con un genetista, y cosa que no podemos porque ya mi recurso no da realmente. ¿Para qué vamos a decir otra cosa que ya no doy? Ya tengo deuda por todos lados. Embargo, la mitad de mi casa ya no es mío porque yo debí en la cooperativa muchísimo, porque tenemos seguro, pero cosa que el seguro no nos cubrió nada. Pero esta no es la única necesidad de José. Su familia también corrió con la compra de los insumos y medicamentos durante su internación, a pesar de haber permanecido en el IPS, y utiliza guantes y otros desechables para su mantenimiento en el hogar. Sus traslados se realizan en taxi, debido a que debe acudir al Hospital Materno Infantil de Clínicas en San Lorenzo. Él no duerme, hay días que está bien, hay días que está mal, y la sondita que él tiene para alimentarse sale 400.000 y no. Ahora, por ejemplo, está con una fallita de su sondita y no estoy pudiendo todavía comprarle para mandar a cambiarle, porque IPS no tiene nada, no hay insumo en IPS. Pero lo más urgente para José es contar con el balón de oxígeno del tamaño que le permita trasladarse con tranquilidad, cuyo costo ronda los 2.500.000 guaraníes. Quienes deseen colaborar con él y su familia pueden comunicarse al teléfono 0983 399 455.